Muy buenas noches, mi nombre es Brandon Jeffrey Parra Martínez, estudiante en la carrera de Automatización y Control Industrial. Hoy les vengo a presentar el taller de la semana 7 y la exposición de la semana 9. Quiero presentar como tema de desarrollo el lenguaje de programación y su evolución a través de la historia. Podemos decir que el lenguaje de programación es un lenguaje que comúnmente usamos en todos nuestros dispositivos, en que es el lenguaje principal de las computadoras de hoy en día, en que antes en la historia usábamos este tipo de lenguaje, pero lo usábamos de otras maneras también. Eh, Podemos decir que en la historia, en la antigua Grecia, los grandes filósofos, utilizando su lógica matemática, podían aplicar este lenguaje de programación de una manera distinta. A través del tiempo podemos ver cómo este ha ido evolucionando, cómo se ha adaptado a nuestra vida actual y cómo ahora es predominante en absolutamente todos nuestros dispositivos electrónicos y todas las manufactureras en la industria. Mi objetivo para presentar este taller es que entiendan cómo ahora estamos rodeados en un mundo tecnológico, en cómo se representa nuestro mundo en la actualidad, en que en el mismo dispositivo con el que estoy grabando está produciendo un lenguaje que no puedo verlo directamente, sin embargo allí está enviando unas órdenes para poder ejecutar una determinada acción. En los años 30, cuando surgieron los primeros lenguajes de programación, aunque se podría decir que es un poco antes, sin embargo, desde allí data la historia que surgieron las primeras computadoras, que son telares programables. Los telares programables eran placas con orificios, las cuales leían una determinada acción. No era para dar órdenes a una computadora, sino para ejercer operaciones lógico-matemáticas, para ejercer operaciones racionales y poder tener una calculadora que pudiera procesar todo esto. En el data del tiempo podemos ver que en 1936 está la primera computadora programable de la historia. La primera computadora programable de la historia que la creó Konrad Zuse, ingeniero alemán, diseñó y fabricó la Z1. Podemos decir que esa es la primera computadora en específico que se ha visto en la historia. ¿En qué basaba esta computadora? Este tipo de computadora, que era un telar programable, podemos ver que se basaba en un código binario, en un código de compuertas de entre 1 y 0, enviando órdenes de entrada y salida o de cierre y apertura, dando operaciones lógico-matemáticas y conllevando a ser la pionera en los lenguajes de programación. Allí con el tiempo podemos ver cómo en los años 50 se comenzó a crear los primeros dispositivos electrónicos. En los años 80 ya surgieron directamente los programas Intel. Ya habían lenguajes los cuales podían ser escritos no en números, no en lógicos matemáticos, sino podrían ser traducidos en nuestro lenguaje. Normalmente los primeros lenguajes de programación han surgido en inglés, como por ejemplo Java, Python, C++, todo eso a través del tiempo. Cada uno ha sido una escalera en lo que ahora podemos ver en nuestro código de programación,
que cada vez va avanzando un poco más. Podemos ver como Java, siendo uno de los principales lenguajes de programación en el mundo que se usa actualmente, se creó en los años 90 y aún así sigue vigente en el mercado y se mantiene. Es un lenguaje en el cual se puede dar órdenes mediante palabras y acciones, decir a la computadora que ejecute una acción. Un ejemplo que es lo básico en la programación es como decir a la computadora que ejecute un muy buenos días a través de un mensaje que aparezca en pantalla en un tiempo determinado. Luego que se ejecute una acción que esté dentro de esta pantalla, simplemente desaparezca y encienda el computador. Esto se hizo una acción a través del lenguaje de programación dándole una orden en un lenguaje propio. Los mismos programas lo ejecutan, lo transforman en un código binario y luego lo dan. Luego la computadora con sus microprocesadores comienza a dar la orden para que se ejecute todo y pueda aparecer en pantalla. En conclusión de este trabajo puedo decir que realmente ha costado. Realmente fue algo que costara porque no, no se basa en las carreras que he estudiado. Normalmente utilizamos un poco más de la matemática, no utilizamos tanto el lenguaje, sin embargo, es algo muy necesario porque en diversas situaciones debemos plasmar nuestros trabajos. En una presentación debemos tener ciertos conocimientos. Concluyendo el mismo trabajo, podemos decir que el lenguaje de programación en el transcurso de la historia ha ido evolucionando para ayudar en nuestra vida cotidiana, para hacernos más sencillo el uso de las herramientas que hoy nos ofrece la tecnología, para darnos un mayor avance en nuestro conocimiento, en que anteriormente no podíamos investigar algo en un tiempo récord como lo hacemos ahora. Ahora simplemente en 3 segundos podemos encontrar un artículo el cual ha sido publicado por una persona que está a millones de kilómetros, donde anteriormente teníamos que buscar en libros, teníamos que leer revistas para poder encontrar ello.